Iniciamos otro nuevo programa de Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias y además también retransmitido por aporrea.org. Como todos los martes a las 9:30 de la noche se transmite a través del portal vertvnoticias.com y a partir del miércoles está colgado durante toda la semana también a través de aporrea.org, además retransmitido por diversas emisoras alternativas y comunitarias a nivel nacional que toman el audio para someterlo a la posibilidad de la discusión y a la posibilidad de la información de determinadas regiones del país. Hoy vamos a abordar algunos temas nacionales e internacionales de competencia de Venezuela y también de estricta competencia internacional. Vamos a empezar por un tema binacional y es, por supuesto, el encuentro, la cumbre entre el presidente Santos y el presidente Nicolás Maduro desarrollado en Quito de manera reciente. Vamos a ver en el portal de aporrea.org la información. La titulan de la siguiente manera: Venezuela y Colombia acuerdan el retorno de los respectivos embajadores y normalización de la frontera. Esta es la información que es tomada de Telesur y es publicada por Aporrea, que da significación a lo que ha sido un encuentro que a todas luces era un encuentro no solamente imprescindible y necesario, sino que no podía tener otra resolución que no fuese la de aligerar la tensión entre los dos países. Vamos a detenernos un momento en tratar de comprender un poco este problema. Recordemos que el gobierno venezolano decide unilateralmente el cierre de la frontera y posteriormente va desarrollando estados de sitios en cada uno de los estados fronterizos con Colombia. A su vez, Colombia denuncia violación de derechos humanos por la vuelta de colombianos indocumentados que se encontraban en territorio venezolano. Y sobre esto entonces empieza a generarse toda una matriz de opinión internacional que busca descalificar al gobierno del presidente Maduro, pero que al final no atiende el problema original de la frontera entre Colombia y Venezuela. Mientras Santos le echa la culpa a Maduro, Maduro le echa la culpa a Santos, y ninguno hace la mea culpa de reflexión de la responsabilidad que tiene cada uno como gobernante. Tenemos un grave problema hoy en día en relación con los gobernantes de América Latina. Creo que el único que tenía como referencia real, aún a pesar de que podamos tener adversión o no a la figura, y que tenía una visión autocrítica y que permitía incluso hacer señalamientos en contra de su propio gobierno, era el presidente Chávez. El único que podía utilizar los medios de comunicación generando reflexiones pertinentes en relación a los elementos causales de un problema determinado. Hoy vemos a un Santos que desconoce, que ignora que hay unos desplazados producto de la mala política gubernamental durante décadas del Estado colombiano y que ha tenido que irse desplazando al territorio venezolano, además del descontrol que tiene de su territorio en el hecho de permitir y fomentar la existencia de paramilitarismo, de guerrilla, de narcotráfico. Y entonces le echa la culpa a Venezuela porque Venezuela no recibe todo lo que es expulsado o es desplazado por Colombia. Y a su vez tenemos a un gobierno venezolano que es incapaz de reconocer que tiene la imposibilidad, que no tiene la eficiencia para el control de la frontera y que se desangra absolutamente todo lo que son los productos importados a nivel nacional con dólares preferenciales por la frontera, además de por los bajos precios de estos productos, también por el hecho de la complicidad en el contrabando por parte del sector militar, específicamente la Guardia Nacional y parte del Ejército. Entre otras cosas también hace mutis y no reconoce la complicidad que debe haber por parte de funcionarios del Estado en el tráfico de gasolina, en el contrabando de gasolina y de todos estos alimentos. Por lo que cada uno de los presidentes le echa la culpa al otro y ninguno asume ningún tipo de responsabilidad. Sobre este tipo de gobiernos irresponsables es que lamentablemente se suceden cosas como la que hoy están ocurriendo en la frontera y que se generan estas tensiones
de micrófono, declaraciones altisonantes, que lo único que hacen es encender mucho más la mecha del conflicto, que es un conflicto que al final afecta a una cantidad de población importante en una frontera tan activa como la de Colombia y Venezuela. Los acuerdos a los que se han llegado, vamos a mostrarlos también tomando la página de aporrea.org, en donde se anuncian que se llegaron a 7 acuerdos. Estos 7 acuerdos son construir un acuerdo, o sea, se llegan al acuerdo de construir un acuerdo que solucione los problemas de la frontera común, fortalecer el diálogo bilateral, retorno inmediato de embajadores de Venezuela y Colombia, realizar investigación profunda de la situación en la frontera, reunir equipos de ministros para tratar temas sensibles el miércoles 23, progresiva normalización de la situación en frontera y continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay. Yo felicito que se lleguen algunos acuerdos y creo que lo mejor sin duda alguna en el contexto de la diplomacia y de las relaciones internacionales con un país que eternamente va a estar al lado de nosotros y que va a ser vecino de nosotros, es precisamente el diálogo, la solución de los problemas. Ahora, al final reunirse para llegar a acuerdos de perogrullo, tan evidentes, tan lógicos, de cosas que deberían existir desde hace muchísimo tiempo, no solamente en este gobierno, sino que deberían existir desde hace décadas, que es la necesidad de la constitución de un equipo ministerial binacional para la resolución de los problemas de la frontera, en verdad que me da pena y vergüenza ajena. Sin embargo, aún a pesar de esta pena y esta vergüenza que siento por el hecho de tener un gobierno incapaz de vecino y un gobierno incapaz local que no pueda tener la concepción lógica de la necesidad de una política con P mayúscula para la resolución de los problemas en la frontera, pues por lo menos uno conserva la esperanza de que para algo sirvan estos acuerdos y realmente se logre al final una distensión del conflicto y que no sea al final lo que siempre sabemos que terminan siendo estos conflictos entre Colombia y Venezuela, una herramienta útil desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, en el caso de los dos países próximos a elecciones, para tratar de ver si los gobiernos respectivos levantan algunos puntos porque seguramente están muy caídos desde el punto de vista de la opinión pública. Vamos a pasar a la tercera información que tenemos prevista analizar con ustedes y esto lo tomamos también de aporrea.org y es una información de una actividad que se desarrolló este viernes pasado, 18. Exigen que se investigue el extravío de 260.000 millones de dólares de la renta nacional y titula definitivamente Aporrea diciendo plataforma por la Auditoría Pública y Ciudadana presentó denuncia de desfalco y 17 propuestas anticorrupción. La fotografía que vemos ahí de aporrea.org es parte de una concentración con algunas pancartas de denuncia que convocó Marea Socialista a través de la auditoría, de la plataforma por la Auditoría Pública Ciudadana, en donde participan Héctor Navarro, en donde participan Elisa Sorrio, Oli Millán, en donde participan otros exministros del presidente y exembajadores y funcionarios del presidente Chávez, pero además también participaron y se encontraron en ese evento organizaciones políticas de larga trayectoria como los Círculos Bolivarianos, el MBR 200, una incisión de la corriente revolucionaria venezolana, CRB, que es un partido político, y organizaciones comunitarias y alternativas que se vieron citadas a esta manifestación en contra de la corrupción, en contra específicamente de la necesidad de que las instituciones, o a favor de que las instituciones profundicen la investigación sobre la fuga de 259.000 millones de dólares denunciada por Marea Socialista entre el año 1999 y 2013, sin contar los últimos años, en los cuales seguramente la fuga de capitales ha sido mayor. Pero además en relación con la corrupción en las instituciones públicas, la corrupción con complicidad de la banca, la corrupción de las empresas privadas y públicas que han sido corresponsables de la fuga de capitales y del desvío correcto de las divisas producto de la renta petrolera. La responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad económica de sectores que hoy impunemente
siguen siendo parte del gobierno, siguen siendo parte del empresariado, siguen siendo parte de la oposición y siguen siendo parte de la banca. Esta convocatoria hecha por Marea Socialista, por cierto, restringidamente cubierta por los medios de comunicación que responden a los intereses de seguramente algunos sectores que no tienen absolutamente nada que ver con la lucha contra la corrupción, empieza a romper el celofán vinculado al hecho de la movilización de sectores progresistas, de sectores de izquierda, que se sienten convocadas a la necesidad de generar protesta y movilización ante la indolencia y la incapacidad del gobierno, pero que no caen en las trampas de los sectores de oposición que generan acciones de oposicionismo por oposicionismo mismo, sin generar ningún tipo de propuestas y alternativas. Vemos en el titular que aparece en Aporrea que además se presentaron 17 propuestas para poder resolver el problema de la crisis. Y una, sin duda alguna, es la auditoría pública y ciudadana. La otra es la repatriación de capitales. La otra es la necesidad de generar procesos de transparencia y de acceso a la información. Los ciudadanos nos vemos impedidos de poder generar una auditoría pública y ciudadana porque el Estado impide el acceso a la información. No hay transparencia en relación con el manejo de los recursos públicos, los recursos del Estado. Y por supuesto que eso es el primer paso para la posibilidad de que haya un nicho perfecto de corrupción en nuestro país. Y eso es lo que percibimos que lamentablemente está pasando el día de hoy. Vamos a pasar a una cuarta información y esta la vamos a tomar del portal delestimulo.com. Vamos a ponerla en pantalla, se titula de la siguiente manera. Goldman Sachs reconsidera caída de la economía venezolana de 5.2 a 7.3%. Este título muy rimbombante de una calificadora, de una organización de análisis de riesgo internacional, como es la Goldman Sachs, la utilizamos como excusa para vincular este tema de el mal manejo de la economía venezolana, de la crisis que estamos viviendo hoy, que se refleja en niveles macroeconómicos y que cualquiera que viene y pone un termómetro en el país se da cuenta que estamos en un proceso de depreciación, de caída libre de la economía venezolana, pues no tiene que venir nadie a decírnoslo desde afuera. Creo que es importante que nosotros podamos analizarlo más desde la microeconomía que de la macroeconomía. Hoy podemos ver cómo un kilo de pasta, mejor dicho, medio kilo de pasta, hoy lo conseguimos en 1.200 bolívares. ¿Por qué? Porque es importada, porque la producción nacional se ha parado en relación con la importación de trigo para poder generar el procesamiento y la pasta a nivel nacional. Y una pasta que no debería estar en más de 30 bolívares, de 50 bolívares el kilo, hoy la encontramos no solamente de manera absolutamente especulativa, sino de manera absolutamente inalcanzable. Hoy es un lujo comer pasta, que es el plato típico de la sobrevivencia cuando no se tiene absolutamente nada en la casa. Hoy es un lujo comer caraota. Por ahí está rodando en las redes sociales un comentario jocoso de que generalmente uno cuando come caraota, una de las conchitas negras se le quedan pegadas a uno en los dientes y tiene inmediatamente que irse a cepillar. Pues hoy es un orgullo tener alguna conchita de caraota pegado en los dientes porque implica un estatus superior de alimentación, ya que has podido gastar 1.200 bolívares, aproximadamente un 20% del salario mínimo para comerte unas caraotas hechas en casa. Hoy es verdaderamente indignante ver cómo tratar de ir a hacer un mercado. Hoy, cuando uno va a un supermercado, antes veía que la gente agarraba un carrito y medio y reclamaba que necesitaba un carrito más grande para poder hacer mercado. Y las colas eran largas y se duraba mucho porque cada persona duraba muchísimo en una compra.
Hoy uno va a un supermercado y ya ve que han sustituido los carritos grandes por carros más pequeños, incluso por cestas mucho más portátiles, porque la gente no le está alcanzando para hacer mercados quincenales ni mensuales, ni tampoco está comprando una cantidad importante de productos, sino que apenas está tratando de comprar lo que consigue, y lo que consigue es suficientemente caro como para hacer inviable un mercado que hoy, un mercado quincenal, para una familia de 5 personas no baja de 7, 8 mil bolívares, teniendo en cuenta que no consigues los productos que necesitas, sino que tratas de comprar lo que tienes. Hoy Sendas, que es una fundación, una organización que trata de calcular cuánto vale una cesta básica, y la cesta básica no solamente es alimento, sino también es los gastos básicos de servicios, alimentación, salud, calcula que una familia de 5 personas no podría vivir con menos de 50.000 bolívares mensuales, solamente pagando servicios, pagando el día a día. No contemos un crédito, no contemos que se te dañó el carro, no contemos que se te enfermó alguien y no pagas un seguro y tienes que comprar medicamentos extraordinarios a lo regular. Creo que se quedan verdaderamente cortos con 50.000 bolívares. Creo que hoy no podemos vivir con 50.000 bolívares. Yo no puedo vivir con 50.000 bolívares. Estoy tratando de sobrevivir con menos y no puedo. Así que se queda corto, pero sin embargo eso es un poco un indicador que le va diciendo a uno hoy que para que una familia sobreviva mínimamente tendría que tener aproximadamente unos 7 salarios mínimos en la familia. Una familia de 5 tendría que tener 7 salarios mínimos. Eso es indicador. Cuando antes el presidente Chávez se enorgullecía en decir que para el sostén de una familia con un salario y medio mínimo podía cubrir la cesta básica. Estamos hablando de que lamentablemente el desviado gobierno del presidente Nicolás Maduro, que no sostiene coherentemente una política socialista, que no tiene ninguna política real que recobre y que rescate el proyecto original del presidente Chávez, de la defensa del salario, de la defensa de aquellos que viven de su trabajo, hoy ese desvío trae como consecuencia el hecho de que quien pague la crisis sean los pendejos, y los pendejos los pagamos con nuestro salario. Lamentablemente esto deviene en lo que es hoy una bajísima popularidad del presidente Maduro y el gran riesgo de que se pierdan las elecciones a la Asamblea Nacional en cantidad de votos, no sabemos si de escaños. Vamos a finalizar el análisis del día de hoy con la victoria de Tsipras y de Syriza en Grecia. Vamos a colocarlo tomado del portal del País de España, elpaís.com, y el País se pregunta ¿por qué ganó Tsipras? Un poco haciendo una reflexión sobre el hecho de que la expectativa de un pueblo abatido por el neoliberalismo, sin embargo, se sigue amarrando a la expectativa de mantenerse en la eurozona. Al final, quisiera concluir con esto, creo que Tsipras es reflejo de lo que hoy empieza a emerger en el mundo, especialmente en la izquierda mundial, como algo que podríamos definir como la neoizquierda pragmática, que tiene reflejo en lo que ha sido un Tsipras gobernante que ha logrado manipular de tal manera las circunstancias para desprenderse de la izquierda tradicional en Grecia y echar mano del control del partido Syriza, que era una convergencia de diversos movimientos y que ahora se define prácticamente como una organización de centroizquierda, siendo originalmente de izquierda. Así podemos ver también cómo otras organizaciones pragmáticas tienden quizás no tanto a ser con esta orientación, pero parecieran destinarse a ello. Estamos a la expectativa de ver cuál es la orientación definitiva de Pablo Iglesias y de Podemos en España. Pero podemos ver en América Latina cómo este neosocialismo pragmático empieza a cobrar fuerza en discursos radicales, pero en acciones políticas socialdemócratas, como es el caso de Correa, como es el caso de Evo, como es el caso de Ortega, como es incluso el caso de Raúl en Cuba. Quiero dejar esto en el tapete, no como una cosa negativa,
sino como una fotografía de una realidad que seguramente la izquierda mundial tendrá que empezar a reflexionar. Porque además en toda esta fotografía Nicolás Maduro no pinta exactamente ni de izquierda, ni pragmática, ni neoizquierda, ni nada que se le parezca. Así que en el extravío de ese camino también debemos analizar cómo está la concepción de izquierda mundial y cómo está Venezuela en esa trayectoria hacia la izquierda mundial, si se va hacia el ala pragmática, si va hacia la constitución de una izquierda renovadora, transformadora, o si se ancla en la concepción de la izquierda tradicional mundial. Hemos llegado hasta aquí en Por la Izquierda, no sin antes agradecerle el hecho de su preocupación, su atención por el programa. Le informamos que lamentablemente Iber Barreto no se incorporará por un tiempo más o menos prolongado al programa, ya que pues ahora no solamente es el padre, sino su señora madre quien está adoleciendo de cáncer y por lo tanto está abocado familiarmente a la resolución de este problema. Así que bueno, seguiremos acá nosotros acompañando a Iber en la solidaridad y también acompañándolos a ustedes en la necesidad de tener una visión crítica y alternativa desde la izquierda para poder debatir la realidad del país. Un abrazo del tamaño de la patria grande.